Buenos días para todos. En primer lugar, el agradecimiento a las autoridades del Congreso por la invitación a participar de esta mesa con destacados colegas, tanto a nivel nacional como de la República Argentina. Me dijeron que en 20 minutos tenía que hablar de trombosis portal, por lo cual tenía que elegir muy bien qué decir, y la presentación se va a basar justamente en definir cuándo anticoagular estos pacientes, y por tanto la presentación, lo primero que decir en esta presentación es de lo que no voy a hablar. No vamos a hablar de la trombosis portal no cirrótica, sin lugar a dudas, no vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión de la trombosis portal, ni de la clasificación anatómica, y mucho menos de qué hacer ante una trombosis portal crónica ya con cavernomatosis portal. Vamos a referirnos a la trombosis portal denominada, creo que el mejor término es reciente, y cuándo debemos anticoagular. Lo primero es recordar, porque quizás esto hoy sea ya un hecho consumado, pero hace poco más de 10 años era considerado que el paciente cirrótico era un anticoagulado fisiológico y por lo tanto plantear anticoagular a un paciente cirrótico era poco menos que sacrilégico. Por suerte eso ha cambiado al día de hoy y este viejo concepto de que el paciente cirrótico está anticoagulado fisiológicamente por los cambios, tanto en la hemostasis primaria como secundaria, que a uno lo hacían suponer que tenían tendencia al sangrado, ha cambiado. Y tenemos este nuevo paradigma de la cirrosis como un estado protrombótico adquirido, con estados también sobre la hemostasis primaria y secundaria, pero que rebalancean el concepto anterior y llevan a considerar justamente que el paciente cirrótico tiene un rebalance hemostático. Y no solamente eso, ese rebalance hemostático es frágil y hay toda una tendencia a que hay mucho más probabilidad de que un paciente cirrótico desarrolle una trombosis a que desarrolle un sangrado. Y si sangra, no sangra por coagulopatía, sino que sangra por hipertensión portal. Por lo tanto, es claro que el delicado equilibrio de la hemostasis del cirrótico se parece a esta figura, donde claramente el paciente cirrótico tiene una hemostasis rebalanceada en menos y con mucha tendencia a desarrollar fenómenos trombóticos. Entonces, ¿es verdad que los cirróticos tienen riesgo de desarrollar trombosis y dentro de ellas trombosis portal? Vamos a ver algunos estudios. Esto es un metaanálisis, como ven ahí, de 5 estudios, donde la incidencia anual de trombosis portal varía entre un 4.6 en el estudio que demostró menor incidencia hasta un 16.6 en el que mostró máxima incidencia, y globalmente se dice que aproximadamente la incidencia anual de trombosis portal en el paciente cirrótico es de un 1% en el cirrótico compensado y llega hasta un 25%, o sea, 1 de cada 4 de pacientes candidatos a trasplante. Por lo tanto estamos hablando de cirróticos avanzados, cirróticos con estadios de descompensación, lo que serían de los estadios 3 en adelante de la clasificación clínica de D'Amico. Y por otro lado, en estudios autópsicos y en piezas de trasplante se documenta que, no habiendo sido diagnosticada una trombosis portal por estudios imagenológicos, hay hasta un 36% de trombosis en el explante del hígado, en el trasplante o en autopsias de pacientes cirróticos. Por lo tanto, también hay un subdiagnóstico. Acá claramente en este también metaanálisis ven cómo a la derecha hay un mayor riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes cirróticos y también un mayor riesgo de desarrollar embolia pulmonar. O sea que no solamente tienen mayor riesgo de trombosis portal, claramente por fenómenos locales vinculados al aumento de las resistencias a nivel del parénquima hepático con disminución de las velocidades de flujo, sino que también tienen mayor tendencia a desarrollar enfermedad tromboembólica venosa y embolia pulmonar. Bueno, perfectamente, ahora tenemos en claro que el paciente no está anticoagulado fisiológicamente, sino que tiene un rebalance hemostático con tendencia inclusive a la trombosis. Y además sabemos que los estudios han demostrado que esto es cierto y que desde el punto de vista clínico, más allá de cómo se comporta su coagulación, tienen mayor incidencia trombosis portal, enfermedad tromboembólica venosa y embolia pulmonar. Por lo tanto, tenemos que definir por qué querríamos anticoagular a un paciente. Y acá tenemos 4 puntos claves. En primer lugar, uno tendería a tratar con anticoagulantes porque quiere evitar la progresión de la trombosis, pero además quiere prevenir el sangrado. ¿El sangrado por qué? Por incrementar, cuando se desarrolla una trombosis portal, la hipertensión portal mediante un mecanismo prehepático. O sea, el paciente ya tiene una hipertensión portal sinusoidal vinculada a su enfermedad hepática crónica, en este caso a la cirrosis hepática, pero además el desarrollo de trombosis portal gatilla un aumento de la presión portal por un componente prehepático. También uno quisiera prevenir la descompensación del hígado por la misma razón y porque además la microtrombosis del parénquima hepático a partir de la trombosis portal
genera el fenómeno denominado de extinción parenquimatosa, donde hay un mayor agravio del hígado, y un hígado ya enfermo, con probabilidad de descompensación de la enfermedad hepática. Y además, uno, pensando en los pacientes que tienen indicación de trasplante, quisiera evitar la progresión de la trombosis portal para permitir el trasplante hepático, fundamentalmente en lo que refiere a la posibilidad de las anastomosis vasculares. Entonces, para evitar la progresión, claramente los estudios demuestran que el comportamiento a lo largo de la evolución del paciente cirrótico no solamente desarrolla trombosis, sino además esta trombosis tiene probabilidad de progresión. ¿Progresión a dónde? Progresión a ramas como la vena mesentérica superior o la esplénica, o inclusive la progresión en cuanto al compromiso de la luz desde una no oclusiva a la oclusiva. Y ahí tenemos como en varios estudios se demuestra que la progresión es un hecho frecuente, inclusive también es un hecho frecuente la recidiva. Acá tenemos en un cuadro, en este estudio de Luca, que claramente hay tres posibilidades: que el paciente progrese, que el paciente mejore o que el paciente se estabilice, pero no es un hecho menor que casi la mitad de los pacientes librados a su evolución tienen una tendencia a la progresión de la trombosis portal. Pero esto impacta significativamente en el pronóstico, porque es lo que más nos importa. Está bien, la trombosis progresa desde el punto de vista imagenológico, se ve que progresa a ramas o que inclusive progresa en cuanto al compromiso de la luz. Pero esto tiene un impacto en la evolución del paciente. Y bueno, este mismo estudio de Luca, que demostraba que a un 50% de los pacientes progresaba, demuestra que en la progresión o la regresión o estabilidad de la trombosis portal no tendría un impacto significativo en lo que respecta a la descompensación de la enfermedad hepática. Por otro lado, este estudio también demuestra que con el correr del tiempo hay una mayor tendencia a trombosis no oclusiva, a trombosis oclusiva y a trombosis portal en general, pero también se ve que en el análisis multivariado ajustado tampoco tendría un impacto significativo tener una trombosis venosa portal parcial o total con respecto a marcadores de descompensación de la cirrosis o de progresión de la enfermedad hepática. Sin embargo, este estudio de Villa, en el cual se hizo tratamiento de tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, particularmente la enoxaparina, a pacientes en lista de espera para trasplante hepático, demostró que hacer tromboprofilaxis disminuía el riesgo, obviamente, de trombosis portal, pero además evitar la trombosis portal tenía impacto en lo que respecta a la evolución de la cirrosis y a la sobrevida. Entonces, como verán y como todo en la medicina, hay de todo escrito: quienes dicen que la progresión de la trombosis empeora el pronóstico y quienes dicen que no tendría un impacto significativo. Con respecto a la prevención del sangrado, todos tenemos el gran problema de un paciente cirrótico que recibimos, que tiene una trombosis portal y que todavía no está erradicada las varices y que de repente tiene justamente una hipertensión portal significativa con varices esofágicas, inclusive con algún sangrado previo, y nosotros tenemos que definir si lo anticoagulamos o no. Entonces, obviamente que a nadie se le ocurre anticoagular un paciente que no tenga una endoscopía hecha y que tenga elementos de sangrado inminente, varices grandes con signos rojos de pared. Pero lo que es claro es que, tomando las precauciones del caso, haciendo endoscopía, definiendo cómo están esas varices y en el caso de que tenga indicación de ligarlas, tener controladas justamente las varices de mayor riesgo sangrado, no constituiría por sí mismo una contraindicación para la anticoagulación. Y vamos a ver por qué. Acá tenemos un trabajo muy interesante italiano de la Mura, donde divide en tres grupos: los pacientes en blanco, que son los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa no cirróticos; en negro están los pacientes con trombosis venosa portal cirróticos; y en gris están los pacientes cirróticos sin trombosis venosa y por tanto sin anticoagulación. Y si ustedes ven en el cuadro donde está remarcado, no hay una diferencia significativa en cuanto al sangrado gastrointestinal vinculado a hipertensión portal gastrointestinal mayor entre los cirróticos no anticoagulados sin trombosis portal y aquellos con trombosis portal anticoagulados. Y este trabajo también demuestra que así como aumenta la tasa de probabilidad de desarrollo de trombosis venosa portal en el paciente cirrótico, también aumenta el riesgo de sangrado, seguramente vinculado no al tratamiento anticoagulante, sino a la progresión de la hipertensión portal. Y en ese mismo trabajo se demuestra que aquellos pacientes anticoagulados tienen una incidencia de sangrado mayor de 3.9 por 100 pacientes por año, mientras que los no anticoagulados tienen una tendencia algo mayor al sangrado durante un ADIO de 5.8 por 100 pacientes. Inclusive, si vamos a los sangrados fatales, fue del 0% para pacientes anticoagulados. Entonces, ¿qué impacto tiene la anticoagulación en el sangrado gastrointestinal? Este cuadro es muy categórico respecto a que la anticoagulación
no tiene un impacto significativo en el sangrado gastrointestinal, tiene mucho más impacto en el desarrollo del sangrado gastrointestinal, la peoría o los estadios más avanzados de enfermedad hepática, definidos o por el valor de bilirrubina o por el score de SOFA, que justamente lo que marca es la gravedad de la enfermedad hepática de base. O sea, la anticoagulación no está vinculada al desarrollo de sangrado gastrointestinal mayor en el paciente cirrótico con trombosis portal, sino la gravedad de su enfermedad hepática de base. Y acá tienen otro cuadro que demuestra lo mismo: la tasa de desarrollo de complicaciones sangrantes, fundamentalmente gastrointestinal, en los pacientes anticoagulados no es mayor que en los pacientes no anticoagulados, y la mortalidad en todos los estudios esto fue de 0%. Por lo tanto, el metaanálisis de Lofredo muestra claramente que respecto al desarrollo de sangrado varicial, estaríamos a favor de anticoagular a los pacientes, sería más beneficioso que riesgosos, obviamente tomando las precauciones del caso como analizamos al principio. Por lo tanto, se desmitifica el tema de que la anticoagulación lo va a hacer sangrar. Si el paciente tiene una trombosis portal, tomando las precauciones del caso, debe ser anticoagulado. Después vemos en qué escenario clínico. Prevenir la descompensación, por lo que decíamos, porque aumentamos la presión portal y porque además se puede producir el fenómeno de extinción parenquimatosa por microtrombosis del parénquima hepático. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Este estudio demuestra que no existiría una mayor tendencia a la descompensación hepática y al ingreso justamente por descompensación de la cirrosis en los pacientes con trombosis portal respecto a los que no desarrollan trombosis portal. Y este estudio también demuestra, que lo habíamos analizado previamente, que el desarrollar una trombosis portal no oclusiva u oclusiva tampoco tiene impacto significativo en lo que respecta a la progresión de la enfermedad hepática y a la descompensación. Y esto solo quiero que vean lo que está subrayado: tampoco es una P significativa, tampoco existe una P significativa en los estudios que comparan pacientes con trombosis respecto a pacientes sin trombosis portal para puntos duros como es la descompensación, la muerte o la necesidad de trasplante. Este estudio, si bien hay una tendencia clara que los pacientes con trombosis venosa portal tendrían una mayor mortalidad que los que no tienen trombosis venosa portal, si se ajustan las variables y se hace el análisis estadístico correcto, no habría tampoco una diferencia estadísticamente significativa, ni para la mortalidad, ni en este otro punto analizado, que es la descompensación fundamentalmente en base al desarrollo de ascitis. Como decíamos, la tasa acumulativa de trombosis portal en la historia evolutiva del paciente cirrótico es claramente hacia la peoría a medida que progresa la enfermedad. Pero este estudio también demuestra que la sobrevida global de los pacientes cirróticos con y sin trombosis portal no varía sustancialmente. O sea que hasta ahora, si vemos estos estudios, diríamos que el desarrollo de trombosis portal prácticamente que no impacta en el pronóstico. Pero la otra biblioteca nos dice que los pacientes cirróticos con trombosis portal, que están en celeste, versus los cirróticos sin trombosis portal, que están en naranja, tienen una tendencia mucho mayor a desarrollar ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva varicial y el punto duro de mortalidad. Por lo tanto, este estudio nos diría que el paciente con trombosis portal tiene una mayor probabilidad de descompensación y de muerte que el paciente sin trombosis portal. Este estudio también, de la MUR, habíamos analizado otro aspecto de este estudio, pero también nos demuestra que los pacientes que no tienen respuesta, con trombosis portal, ¿no?, sin respuesta a los antivitamina K o respondedores parciales, tienen una tasa, están en color negro las barras, una tasa mucho más elevada de descompensación vinculada a hipertensión portal, de muerte o necesidad de trasplante y el punto combinado de ambas, descompensación, muerte y necesidad de trasplante. O sea que esta sería la otra biblioteca que nos dice que el desarrollo de trombosis portal tiene impacto en el pronóstico del paciente cirrótico. Y el mismo estudio que mostramos hoy de Villa también nos decía que el evitar una trombosis portal permite predecir una mayor sobrevida en el paciente cirrótico y un menor número de descompensaciones. Este estudio muy interesante fue presentado ahora en este año en el Congreso de la ISL y demuestra en más de 1000 pacientes cirróticos que estaban el 10% anticoagulados por una fibrilación auricular crónica, o sea, no tenía nada que ver con la trombosis portal. En un seguimiento prácticamente de 3 años demostró que los pacientes que estaban anticoagulados tenían un 17.9% de episodio de descompensación respecto a un 38.6% de los pacientes que no estaban anticoagulados. Estamos hablando no de descompensación del punto de vista cardíaco, sino del punto de vista hepatológico. Por lo tanto, este estudio demostraría que hay un beneficio significativo de anticoagular a los pacientes cirróticos, quizás, aunque no tengan trombosis portal, por ese fenómeno que hablábamos de la extinción parenquimatosa. Por último, el otro punto es, queremos anticoagular porque queremos permitirle al paciente que tiene indicación que se trasplante.
y había dicho que no me iba a referir a la anatomía de la trombosis portal, pero es necesario establecer este punto. Si ustedes se fijan, esta es la clasificación de Yardell. Lo que importa es que la trombosis venosa portal, grado 1 o grado 2, uno tendería a ver ahí que todavía queda un cabo vascular del confluente espleno mesentérico o inclusive de la mesentérica como para poder hacer la anastomosis en el trasplante. Sin embargo, en la clasificación en los grados 3 y 4, obviamente que la alteración anatómica es tan significativa que puede contraindicar inclusive el trasplante hepático o llevar, muy bien, gracias, o llevar a la necesidad de anastomosis no fisiológicas. Ya que tenemos claramente que en un Annals of Surgery la sobrevida global post-trasplante de los pacientes que no tenían trombosis venosa portal o que su trombosis venosa portal permitía hacer anastomosis fisiológicas tenían mucho mejor sobrevida que los pacientes que tenían una trombosis venosa portal estadios 3 o 4 de Yardell, que no permitían hacer anastomosis fisiológica, tenían que recurrir a injertos o a modificaciones de la anatomía vascular. Y esto impactaba no solamente en sobrevida global, sino también en la sobrevida del injerto. Este trabajo también demostraba que la sobrevida de los pacientes con, en gris claro, en el gráfico de la izquierda, en gris claro están los que tenían una trombosis venosa portal Yardell 1 y en el gris oscuro están los que tenían una trombosis portal más avanzada y ven que la sobrevida es radicalmente diferente. Y lo mismo para lo que es la sobrevida en los pacientes, en el gráfico de la derecha, de la línea de arriba, que eran los que no tenían trombosis portal pretrasplante, de los que la tenían. Por lo tanto, la trombosis venosa portal y su severidad en cuanto a los grados de Yardell tiene impacto en la mortalidad post-trasplante. Esto demuestra lo mismo, mientras más grave el desarrollo de trombosis portal empeora el pronóstico a 30 días y a un año y cuanto peor es la clasificación anatómica, siguiendo la gráfica que veíamos, también la mortalidad es mayor tanto a 30 días como un año post-trasplante. Y claramente en este gráfico se demuestra que el desarrollo de trombosis venosa portal pretrasplante tiene impacto en lo que es la mortalidad post-trasplante, inclusive cuando justamente se lleva a cabo esa terapéutica. Y esto nuevamente vuelve a poner en claro que los pacientes con trombosis venosa portal parcial o sin trombosis venosa portal tienen mucho mejor pronóstico post-trasplante de aquellos que tienen una trombosis venosa portal completa. También la sobrevida, tanto de la sobrevida global como la sobrevida del injerto cambia y la respuesta en la trombosis venosa portal al tratamiento anticoagulante con antivitamina K también impacta en el pronóstico de sobrevida post-trasplante. Por lo tanto, tenemos que definir a quién anticoagular. Claramente dijimos que hay estudios que demuestran que el desarrollo de trombosis portal impacta en el pronóstico, otros dicen que no tanto. Hay estudios que dicen que no tiene, o sea, todos coinciden en que el desarrollo de trombosis venosa portal y la anticoagulación no aumenta el riesgo de sangrado durante el tratamiento anticoagulante. Y claramente todos los estudios también dicen que el desarrollo de trombosis venosa portal en el pretrasplante tiene impacto en la sobrevida post-trasplante. Entonces tenemos que definir a quién vamos a anticoagular. No queda duda que el metaanálisis de Lofredo, la anticoagulación permite una recanalización completa de la trombosis venosa portal, mucho más que no anticoagular, y que evita la progresión cuando ya hay una trombosis portal. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? La anticoagulación estaría indicada en los pacientes candidatos a trasplante, muy bien, en los candidatos a trasplante porque disminuye la mortalidad post-trasplante. Y si el paciente que es candidato a trasplante lo recibimos ya con una trombosis venosa portal que no venía tratada, quizás lo que podemos hacer es seguirlo cada 3 meses con ecodoppler y si la misma progresa, definir la necesidad de anticoagulación. También es claro que en los pacientes no candidatos a trasplante, que tienen sí indicación por su enfermedad, pero que por alguna contraindicación no son candidatos a trasplante, no hay una recomendación firme y ahí lo que uno debería decir es valoro caso a caso y defino la necesidad de trasplante si esa trombosis progresa o si el paciente tiene un estado protrombótico adquirido o congénito significativo que me lleva a pensar que seguramente haya una progresión significativa de la trombosis si no tomo una conducta terapéutica. Esta es la guía de lo que dijimos recién en la recomendación de Baveno, esta es la guía de la ISIL, que nuevamente en lo que está subrayado hace especial hincapié en los candidatos a trasplante, y la guía de la Asociación Española para el Estudio del Hígado en lo que respecta a enfermedades vasculares hepáticas, que también remarca que deberían anticoagularse los pacientes en lista de espera para trasplante y en aquellos en donde la trombosis progresa.
Por lo tanto, si bien sigue siendo un dilema como en Macbeth, ser o no ser, el tema de la anticoagulación en el paciente cirrótico, nosotros recomendamos, sin duda, anticoagular en aquellos pacientes candidatos a trasplante, que tengan trombosis venosa portal, en aquellos candidatos a trasplante o no candidatos a trasplante donde haya una progresión de la trombosis desde el punto de vista imagenológico, en los que tengan extensión a la vena mesentérica superior por el aumentar el riesgo de infarto intestino mesentérico, a los que tengan un estado protrombótico de alto riesgo de progresión de esa trombosis, y después, como todo, y nada sustituye al adecuado juicio clínico y a la discusión en un marco interdisciplinario del paciente en el caso a caso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, antes de abrir las preguntas, yo voy a presentar a los demás integrantes de la mesa. La doctora Rosario Cuadro, ya conocida por muchos de nosotros, es médica internista, es jefe del Departamento de Anticoagulación del Sanatorio Americano. Después, el doctor Julio Boroviov, aquí a mi lado, es profesor adjunto de gastroenterología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y es jefe de clínica del Servicio de Gastroenterología y Hepatología en el Hospital Provincial del Centenario en Rosario, Argentina. Luego, el doctor Luis Colombato es investigador en la Universidad de Yale y en la Universidad de Montreal, es expresidente de SAGE y de la Asociación de Amigos para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, presidente del Congreso de Hígado de 2011 y de SAGE de 2018. Es profesor de Medicina de la UCA. Después en la mesa también está el doctor Joaquín Berrueta, conocidos por todos nosotros, y la doctora Marilena Igorra, que creo que no precisan más presentaciones. Ahora sí, vamos a abrir las preguntas y le paso la posta a Rosario. Sí. Hola, buen día. Muy buena y muy clara la presentación. Una pregunta que supongo que es para la doctora Cuadro al ser hematóloga. Y es básicamente si hay algún nivel de plaquetas en que uno tendría que tenerle miedo a la anticoagulación. Esta es una discusión que nosotros tenemos habitualmente con nuestro equipo de trombosis y hemostasia. Entonces quería saber su opinión, si cambia de anticoagulante oral a enoxaparina o tal vez no. Bueno, eso nomás. Hola. Primero, que no soy hematóloga, soy internista. Es verdad que me he formado sobre todo en trombosis y bueno, como que uno ha hecho un poco su leitmotiv, entre otras cosas, tratar sobre todo de prevenir la enfermedad tromboembólica venosa, no solamente en los gastroenterológicos, sino en todos los pacientes. Sí, sin lugar a dudas la plaquetopenia, que en estos pacientes es muy frecuente, es uno de los factores de discusión, ¿no?, en si usar o no anticoagulantes. Nosotros hemos aprendido en el cirrótico que más allá del nivel de plaquetas, es seguro el uso de la anticoagulación siempre y cuando tomemos algunas precauciones previas. Creo que estamos bastante de acuerdo en el servicio de que por debajo de 50.000 plaquetas, 40.000 plaquetas, a uno le da un poco más de chucho. Por encima de esos niveles, en general, los anticoagulamos. Y lo mismo con el tiempo de protrombina, ¿verdad?, que es otro factor que está claramente tocado en el cirrótico. Hemos hecho nuestra experiencia y en realidad no tenemos mayores complicaciones, ¿verdad?, de sangrado, siempre y cuando respetemos esos valores, ¿no? Por debajo de 40.000 plaquetas en general somos más cuidadosos, ¿tá? Y con el tiempo de protrombina, sí, con tiempo de protrombina del 40 o por debajo también somos más cuidadosos. Decía muy bien Marcelo la importancia de hacer una endoscopía digestiva previa en estos pacientes, sobre todo cirróticos avanzados, para ver las varices esofágicas que tienen y si tienen algún estigma de que ese paciente pueda llegar a sangrar, ¿no? Eso lo hacemos sistemáticamente. Y lo otro importante es no quedarse solo con la endoscopía digestiva, sino con otros estudios médicos que pedimos habitualmente en estos enfermos, como por ejemplo es su función renal,
que es algo que a veces queda como medio de costado, pero que incide mucho también en los anticoagulantes, si los vamos a usar o no, y qué anticoagulante usar. Y por supuesto algo tan clásico como un hemograma, porque hay veces que el paciente capaz que clínicamente no aparece, pero uno pide un hemograma y aparecen claros elementos de que el paciente pueda estar sangrando. Ahí también vemos la plaquetopenia, pero quiero decir también la importancia de la hemoglobina, ¿verdad? Y de que no haya otras complicaciones. O sea, en conclusión y para responder la pregunta, en general somos más mano larga en los cirróticos que en el resto de los pacientes, contemplando el tiempo de protrombina y las plaquetas, hacemos seguimiento de estos parámetros. Nos importa fundamentalmente que no tenga un sangrado activo o que no tenga varices esofágicas grandes con signos rojos, ¿verdad? Que lo puedan exponer al paciente a tener una complicación. Y ya te digo, en los valores de plaquetas y de tiempo de protrombina vamos haciendo seguimiento, pero nos animamos bastante y nos ha ido bien. No sé, Marcelo, si tú querés acotar algo de esto. De repente, tener en cuenta también, me la complicaron ahí. Capaz que Acá. No, de repente tener en cuenta también que al introducir heparina, si bien las heparinas bajo peso molecular tienen menor impacto en lo que respecta a la trombocitopenia, también existe el HIT, por lo tanto está bueno que si arrancamos con plaquetas límite, tengamos el seguimiento por el tema de la trombocitopenia inducida por heparina, que obviamente es mucho mayor para las heparinas no fraccionadas, pero que sigue siendo un problema igual en pacientes con heparina bajo peso. Doctora, quería preguntarle, ¿qué acceso tienen ustedes a un perfil de trombofilia completo en estos pacientes a nivel público? Sí, en general, yo ahora me manejo en el medio privado, pero se pueden pedir estudios de trombofilia. Te diría que lo que se maneja internacionalmente no tenemos problema, tenemos acceso. Eso se puede solicitar y no hay problema. A veces es un poco el tema de los tiempos, ¿verdad? En los que llegan los estudios, ahí puede estar un poco más complicado. Un estudio que a mí me interesa de repente traer hoy acá a colación es el anti-10, que es un factor que nosotros dosificamos para ver un poco cómo andamos con las heparinas en estos pacientes, sobre todo cuando tienen toque renal, que a veces a uno le interesa más saber si está bien, ¿verdad?, en la dosis de tromboprofilaxis o en la dosis de anticoagulación, pero sí, se accede bien a los estudios de trombofilia, ¿verdad?, congénita o adquirida, están disponibles tanto en el sector público como en el sector privado. Solange, ya te alcanza el micrófono. Gracias, Marce, gracias, Rosario. Aparte de las heparinas de bajo peso, ¿podrían comentar otro tipo de anticoagulantes orales? ¿Cómo no? La warfarina es un fármaco que uno lo quiere mucho porque se formó en las policlínicas de anticoagulación con la warfarina. Es un clásico. Yo creo que en manos de la gente que lo sabe usar sigue siendo una herramienta y también depende mucho de la disponibilidad de los centros, ¿verdad?, a los que asiste el paciente. No todos los centros tienen la misma disponibilidad, digamos, de variedad de anticoagulantes. De todos modos, es un fármaco riesgoso a veces en el cirrótico, sobre todo en el cirrótico avanzado, por todas las alteraciones de coagulación que son intrínsecas de su enfermedad. Entonces, como que ha ido quedando en estos pacientes bastante de costado, y obviamente también han surgido otras opciones de anticoagulación que se usan en el paciente cirrótico, que son los llamados, ya no tan nuevos, pero los llamados nuevos anticoagulantes orales, ¿verdad? Acá tenemos bastantes fármacos anti-10, vía oral, está el apixaban y está el rivaroxaban a disposición, y está también el dabigatran. Y yo creo que hay bastante consenso que en un estadio AB de Child pueden ser usados en forma bastante segura. No es inhabitual una combinación como la que mostraba el doctor Valverde, pacientes fibrilados, que tienen cirrosis, y bueno, en esos pacientes estos fármacos han demostrado ser buenos fármacos, y yo creo que si nos manejamos dentro de las precauciones de estar atentos a su función renal, estar atentos a que no se instale un sangrado que nos pase inadvertido, ¿verdad?, estar atentos a sus varices esofágicas, como dijimos, han demostrado que en esos estadios seguro. Ya en un estadio C, yo creo que muchas cosas dejan de ser seguras por lo que es la progresión natural de la enfermedad, y bueno, ahí habrá que manejarse, ¿verdad?, caso a caso. Una aclaración, de repente, como estos pacientes tienen un tiempo de protrombina alterado y el INR lógicamente también, uno diría, ¿hasta cuándo podría usar la warfarina sabiendo que la monitorización del efecto anticoagulante se hace con el ring? Entonces uno diría que hasta INRs basales del paciente de 1,5, donde uno sabe que pone la warfarina y va a intentar llevarlo a rangos de 2 a 3 de INR para asegurarse que está anticoagulado, sería lógico. Ahora, cuando el INR está tan alterado basalmente, 1,8, 1,9, 2, 2,1, uno diría, ¿hasta dónde debo llevarlo si le pongo warfarina?
Entonces, como no sabemos realmente hasta qué valor llevarlo para asegurar la anticoagulación, no estaría indicada la warfarina. Y lo otro es el tema de los anticoagulantes de acción directa, porque estoy de acuerdo con Rosario que uno está mucho más acostumbrado a la warfarina y ha controlado pacientes en policlínica de anticoagulación con INR, con mucha seguridad. Y los anticoagulantes de acción directa, que todo el mundo dice que es bueno porque no hay que controlar. Sí, es bueno para el paciente, no es bueno para el médico porque no tenés cómo controlarlo. Y por otra parte, si bien está estandarizada la dosis, eso no cabe duda, pero hay que también derrumbar un mito. No es que no modifican la crasis. Si uno le hace una crasis sanguínea a un paciente con anticoagulante de acción directa, el tiempo de protrombina seguramente está alterado, el KPTT también, y uno no sabe, el tema es qué valor tiene eso, porque se modifican, no cabe duda, pero no se modifican de una forma monitorizable como para predecir el efecto anticoagulante. Entonces, vamos a alterar el INR, vamos a alterar el tiempo de protrombina en un paciente donde el TP es muy importante para evaluar si ha progresado su enfermedad hepática y no nos sirve ni siquiera para monitorizar el efecto anticoagulante. Entonces, como decía Rosario, en los Child C avanzados, donde no es seguro ni siquiera vivir, poner un anticoagulante de acción directa y andar haciendo experimentos no estaría indicado. No, sin ánimo de polarizar, pero bueno, realmente este tema a nosotros lo que nos gusta siempre da para polemizar. Una cosa importante me parece cuando uno elige un anticoagulante, sobre todo en un paciente de alto riesgo de sangrado, es ver qué posibilidades de reversión del efecto del anticoagulante que está usando tiene. ¿tá? Y realmente uno sería deshonesto si dijera que tiene todos los antídotos para usar en todos los anticoagulantes. Y me parece que ese es un aspecto que no es menor cuando uno hace la elección. Y sí les podemos decir de los nuevos anticoagulantes que actualmente tenemos en el país el antídoto del dabigatran, que llegó hace poco, el idarucizumab, Praxvin es la marca. No tenemos realmente antídotos para los anti-10, ¿verdad? Para la Pixaban y el Rivaroxaban. Entonces, me parece que ese aspecto, sobre todo en un paciente que se puede poner a sangrar y donde, bueno, puede ser necesaria la reversión del efecto, ¿verdad? En forma rápida, si esa hemorragia pone en riesgo su vida. A veces saber si hay antídoto o no disponible no es un aspecto menor. Y lo otro, antes de seguir a la otra conferencia, pero que no lo quiero dejar pasar, destaco la importancia de prevenir cualquier trombosis en estos pacientes, porque acá nos centramos en la hipertensión portal, pero estuvo muy bien Marcelo cuando dijo que estos pacientes tenían riesgo de hacer una trombosis en cualquier lugar. Y nosotros en los internados vemos mucho las trombosis venosas profundas y las embolias pulmonares, porque estos pacientes tienen estatus protrombótico. Y siempre es mejor prevenir que curar, porque las dosis que usamos son distintas y los riesgos de sangrado del paciente no es lo mismo a dosis preventivas que a dosis terapéuticas. Entonces yo los invito a ustedes, si tienen que ver pacientes cirróticos, descompensados, que ingresan al sanatorio, en ver si ese paciente, animarse, digamos, a poner una tromboprofilaxis, siempre y cuando el paciente no tenga un sangrado activo o no tenga una condición de altísimo riesgo, ¿verdad?, de sangrado. Que es tan sencillo como agarrar capaz que enoxaparina, ¿verdad?, y poner 40 miligramos subcutáneo todos los días. Les puedo asegurar que se van a evitar enormes problemas si ese paciente llega a tener una trombosis y hay que ponerle la anticoagulación con todo el código. Así que me parece que está demostrado que estos pacientes tienen riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar, más allá de la trombosis portal, que esta patología que mata gente internada y no internada todos los días es prevenible y que a veces es tan sencillo como hacer esa prescripción y bueno, hay que animarse. ¿tá? Nada más.